Dice el refrán popular que como es el desayuno, posiblemente será la comida. Este adagio se podría aplicar a lo que está pasando con el desastre en el modelo, en el piloto del sistema de atención de salud a los maestros del país y la reforma por la puerta de atrás a todo el sistema de salud en Colombia que quiere hacer el gobierno. Bienvenidos a La Clave. Bueno, don Gabriel Cifuentes, de verdad un gusto que nos acompañe aquí en La Clave. ¿No había venido usted por acá? Director, primera vez, encantado de estar aquí con usted. Bueno, decíamos hace un rato, ¿cuál es la clave para entender el desastre, la vergüenza y sobre todo el indignante episodio en el que se ha convertido el piloto de modelo de nuevo sistema de salud aplicado con un sector trascendental, sensible para el país, como es el de los maestros? Pues estamos enfrente a uno de los peores escándalos y de las peores crisis del sector, y los audios revelados, director, señalan varias cosas. ¿La famosa reunión? La famosa reunión de donde sale el audio, donde el ministro de Salud no solo desautoriza al presidente, es consciente de los riesgos que tiene, indica que se podría hacer alguna maniobra para no pagarle a los prestadores de la salud y, por supuesto, da muestras de las fallas y de las dudas que él mismo tiene frente al modelo que, según el ministerio, sería el piloto para el Sistema Nacional de Salud. Antes de entrar en materia y hacerle una cirugía de esas grabaciones de las que usted menciona, Gabriel, es que además eso es en privado, cuando en público el ministro una semana antes o unos días antes dijo, no, todo está divinamente. Bueno, en Caracol estuvo y nos dijo, me dijo, Juan Roberto, todo lo tenemos planeado para cambiar ese modelo de salud, para hacerlo impecablemente. Y en el Congreso, unos días antes, le había echado cuando ya está hecho el desastre armado, dice, no, la culpa es del señor de la fiduprevisora, que es la empresa que crea el Estado, en este caso, para hacer ese contrato directo con los prestadores. Pero fíjese, Juan Roberto, que además 24 horas antes de la filtración, el mismo ministro en el debate de control político había señalado que no conocía al señor Marín, cuando queda claro que no solo que sí lo conocía, sino que desatendió las recomendaciones de la fiduprevisora de no avanzar. Es decir, el ministro era consciente de las advertencias que la fiduprevisora había hecho frente a posibles riesgos con la Procuraduría en la distribución de los medicamentos. Ahora sí arranquemos con las grabaciones. Las grabaciones son de una reunión que fue el 8 de mayo. 7 de mayo. En donde ya tenían el agua aquí, entonces empiezan a decir, bueno, ¿qué hacemos? Es decir, ya el modelo de salud para los maestros había cambiado, era el piloto de esa reforma a la salud, de hecho, de facto, que el gobierno establece. Primer tema, dicen medicinas, eso hay que hacerlo como sea, después les pagamos. Incluso, después no les pagamos. Bueno. Es que ese es el mensaje del ministro. Les decimos que les pagamos, pero después no les pagamos. Y después no les pagamos. Y ya veremos qué pasa. Lo cual se resolverá en sede de auditoría, dice el ministro de Salud, que es gravísimo, no solo porque rompe la confianza de los distribuidores, genera deudas a cargo del Estado que no van a ser pagadas, y en el tiempo que se haga la auditoría después se determinará quién lo paga o quién no lo paga o a qué precio se paga. Eso no es como reconocer ahí en eso que iba a ser trampa. Sí. Es decir, pagarles al precio que ellos estaban solicitando y después en la auditoría a lo mejor pagar el precio que está dispuesto a pagar el Estado por esos medicamentos. O sea, pactar por un precio y después pagar, dice, yo le pago lo que yo diga. Exactamente. Bueno, la desobediencia, ¿queda en evidencia ahí? ¿A quién? La desobediencia y la lealtad al mismo tiempo, porque el ministro desatiende la orden directa del presidente de decir no contratar con las IPS, que eran los antiguos intermediarios, sino avanzar para resolver el problema en ciernes, es decir, la desatención de los profesores, y después cumplir el modelo que el presidente había pensado, que es un modelo sin intermediarios. Entonces, el ministro de Salud, atendiendo la dirección final del presidente de tener un modelo sin intermediarios, dice, mientras resolvemos el problema, contratemos con las IPS que el presidente dijo que no se pueden contratar. Exactamente, pero lo desobedece, pero al final del camino hay una frase que dice, es que usted y yo, somos poquitos los leales, como diciendo, por encima de cualquier consideración, hasta legal, vale primero la lealtad. Claro, porque además estaban las advertencias hechas por la Procuraduría, pero fíjese además que esa lealtad va por encima incluso del criterio técnico del ministro, que advierte y reconoce que ese sistema de salud no iba a funcionar. Ahora,
La gran pregunta, Juan Roberto, es qué hacía el ministro de Salud ahí metido. En esa reunión. Claro, porque la principal responsable y la que tiene voto en ese comité es la ministra de Educación. Que esa es la otra, ya hablamos de esa señora porque pues esa es la gran ausente. En las grabaciones también quedan en evidencia de esas reuniones internas unos quiebres enormes internos. ¿Cómo es que dice sobre el ministro de Hacienda, el ministro Jaramillo, que él también ponga el culo? Sí. ¿Más Se o menos? refiere en términos soeces diciéndole, dígale al ministro que venga acá a resolver este problema. De votados. Y que no nos chante el problema a nosotros, que son el director de la Previsora y el ministro de Salud. Sí, y el otro tema... Pero recuerde, Juan Roberto, que además esta fricción ya venía desde antes, cuando el ministro de Salud había propuesto una reforma tributaria para financiar el sistema y el ministro de Hacienda responde que déjenlo divagar, como diciendo, es un loquito. Es un loquito, sí. Si uno mira esas grabaciones en un contexto diferente, Gabriel, ¿cómo las puede calificar? Yo creo que aquí hay una responsabilidad técnica y una responsabilidad política que se tiene que determinar claramente. La responsabilidad técnica claramente en cabeza de la Previsora, pero la responsabilidad política tiene que estar en cabeza del gobierno, quien además había anunciado que este iba a ser el piloto del gran sistema de salud, que se cayó en el Congreso, que iban a volver a presentar y que están aplicando por la puerta de atrás. De hecho, me dicen a mí, yo no sé si usted tiene la misma información, que a raíz de este escándalo, de estas grabaciones, del oso mayúsculo que están haciendo con el desastre en el piloto de la salud a los maestros, que engavetaron el proyecto. Se lo dieron a guardar y yo no, mejor no. No, porque además si lo presentan en estos momentos no pasa. Así tenga mensaje de urgencia, igual quedan 4 semanas para esta segunda legislatura, así que no tenía ningún chance de ser aprobado. Bueno, ahora sí hablemos de los ausentes. El primero, yo creo que, y usted me corregirá, el más comprometido, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Tenía un debate en el Congreso y no apareció, no puso la cara. No puso la cara frente al debate de control político citado por la oposición, donde se iba a discutir no solo este tema, sino también un poco el problema del sector salud. No se ha pronunciado en redes sociales, no ha dado entrevistas. Yo creo que están ajustando es la estrategia de respuesta porque lo que se ha conocido es muy comprometedor. Y eso en que hay una responsabilidad política, Gabriel. ¿En qué más puede derivar? En la renuncia del ministro de Salud. Pero en este país no renuncia a nadie. Pero si se quiere adelantar la reforma a la salud que quiere el gobierno nacional, es insostenible el ministro en este momento. En este momento para usted Jaramillo es insostenible. Después de las filtraciones, sí. Bueno, la otra ausente, la ministra de Educación, muy querida, la vi en el Congreso, en ese debate al que no fue Jaramillo, y ella dijo, no, sí, lo vamos a implementar, no se preocupen, pero ¿eso no es también responsabilidad de ella? Claro, porque ella es la que preside el FOMAC, que es el Fondo del Magisterio, y es la que en últimas responde políticamente por lo que suceda con el Sistema Especial de Salud de FECODE. Y uno que no está tan ausente, pero yo sí creo que está en la mitad de todo, y es FECODE, el gremio, el sindicato de los maestros, respaldó sin condiciones al presidente en su campaña, lo ha respaldado, ha sido un baluarte, un bastión del gobierno de Gustavo Petro. Y muchos dicen, mire cómo les están pagando. Pero además en una entrevista aquí en Caracol hace pocos días con el presidente de FECODE sigue sin reconocer la responsabilidad política del gobierno. Es decir, sigue alineado con la línea de que la única responsabilidad es de la Previsora, que no es responsabilidad del gobierno, y se olvida que tienen la representación de 800.000 maestros. Pero una profesora sí dijo, una dirigente, es que creo que también están partidos. Sí, están y divididos. dijo, venga, a mí me da pena, pero yo, decía esta profesora dirigente de FECODE, les advertí lo que iba a pasar, y mire lo que pasó. Y seguramente después de este escándalo, que no se va a resolver en el inmediato plazo, Juan Roberto, van a seguir habiendo divisiones de FECODE. No me sorprendería que una parte del sindicato decida movilizarse para hacer exigible su no, bueno, eso sí sería la tapa de la olla, que el mismo gremio que ha marchado para respaldarlo, ahora salga, y de hecho ya han salido, ya ha habido protestas frente a las clínicas y frente a las oficinas de la Previsora de parte de maestros. ¿Sabe qué me ha conmovido? Vi un señor, un sacerdote, cuyo padre es maestro, ya un anciano, un señor mayor, y dijo, mire, es que, mire con lo que nos salió el gobierno al que tanto respaldamos en FECODE, dice él, haciendo parte de ese gremio, y dice, el presidente se cree Dios. ¿El problema será por ahí? Yo creo que es un problema de ideologización del sistema, falta de competencias técnicas, Juan Roberto, porque uno no puede pensar cambiar un modelo después de 6 meses de discusiones y en 41 días de ejecución. El salto que se dio fue un salto al vacío, un salto improvisado que puede poner en riesgo cientos de miles de vidas en el país. ¿Y esto qué tanto
Y esta discusión la hemos tenido aquí con Pedro Vivero, la hemos tenido con tantos analistas y con tantos compañeros en La Clave. Este episodio, ¿qué tanto va a golpear al gobierno? Ya no tanto solo al ministro Jaramillo. Yo creo que va a tener un golpe en los sectores que ya tienen una posición adversa al gobierno, no va a ser mella frente a la base política que él tiene y como hemos visto frente a otros escándalos buscarán siempre a quién culpar. Aquí va a pagar como chivo expiatorio muy probablemente el señor Marín y nos vamos a olvidar de la responsabilidad política del alto gobierno. Y esa también llega hasta el presidente Petro. Por supuesto, porque él es el que ha dado la orden de avanzar sí o sí con los tiempos que les dio al Ministerio y a la Fiduprevisora para implementar el modelo. Lo prometió en su discurso el 1 de mayo. Y sabe que me queda a mí de pensamiento, Gabriel, nada está oculto entre cielo y tierra. Es decir, siempre hay una grabación, siempre hay algo que deja en evidencia que lo que usted está diciendo en público, hablo de funcionarios, no es lo mismo que dice en privado. Que además es importante, eso no fue una... Es decir, los comités se graban. Claro. Es decir, el ministro... Eso tampoco era una grabación ilegal. No es alguien con el celular en el bolsillo, es la grabación normal de un comité de esta naturaleza. Es como para dejar constancia de lo que se dijo. Exacto, es un acta grabada. Ahí, y entonces viene, me excusa la palabra, Gabriel, ¿por qué alguien es tan bruto o tan cínico, hablo del ministro Jaramillo, de decir lo que dice en público cuando a sabiendas de que hay una reunión privada donde hay un acta de un evento, de un acto de unos funcionarios públicos, donde sabe que eso va a salir? O se despiporró y se olvidó que estaban grabando la sesión o nunca pensó que fueran a sacar esos audios a la luz pública, porque además de estos audios hay responsabilidad no solo del ministro, sino de todos los miembros del comité e incluso del señor Marín, que tiene gran parte de la responsabilidad. Y ahí en la mitad, los pobres maestros que merecen todo el cuidado, todo el respeto, esperando que les mejoren su sistema de atención. De un sistema que venía mal. De indios, claro, iba mal. Ahora está peor. Ahora está peor. Es que uno no entiende eso, Gabriel. Y no se puede echar reversa. Esto es un salto al vacío donde lo único que hay que esperar es que se abra el paracaídas, Juan Rodolfo. ¿Y cuál sería el paracaídas? El paracaídas no está claro en las próximas semanas. Es decir, esta situación va a implicar asumir decisiones jurídicas de alto riesgo, volver a contratar con las IPS, reversar lo reversable, que es muy poco, y tratar de alivianar esta situación. O sea, tratar de volver al sistema anterior. Pero eso es imposible. Sí, porque además las clínicas nos decían, el señor de la previsora también mintió. Nunca se va a firmar un contrato para atender a los maestros, como había dicho el señor de la previsora. Como que ahí no hay bala perdida, ¿no? No, y lo que se había dicho que era un problema del software tampoco resultó siendo tan cierto. O sea, el problema no es de Flecha, sino de Indio. Aparentemente. Bueno, Gabriel, gracias por estar con nosotros en La Clave. Muchas gracias por la invitación. Muy amable por estar en La Clave.